Muy buenas a todos, soy Cristian Barrios, estudiante de licenciatura en Naturales con énfasis en Educación Ambiental, y hoy les traigo para esta clase de microbiología algunos conceptos básicos, así como una manera un poco más simple de comprender la microbiología. Empecemos. A nuestro alrededor están presentes incontables microorganismos, algunos de ellos mantienen el equilibrio de los ecosistemas y son benéficos para el hombre. Otros, por el contrario, llegan a resultar incómodos e incluso peligrosos a nuestra interacción con ellos. Estos últimos se les conoce como patógenos. Pero antes que nada, debemos comprender algunos conceptos que ilustren de mejor manera esta ciencia llamada microbiología. Se conoce como microorganismos a los organismos que no pueden ser observados a simple vista, y para su observación y estudio se utiliza una herramienta que aumenta el objetivo de visión, muchas veces su tamaño, desde una escala microscópica a un rango observable, conocido como microscopio. Como dije antes, los microorganismos están en todos lados y abarcan la totalidad de los ecosistemas de la Tierra. Puede llegar a considerarse en conjunto como una masa viva que mantiene la homeostasis de la Tierra. Desde que Luca, nuestro último antecesor común universal, se empezó a diferenciar, hasta la actualidad tenemos una gran variedad de microorganismos, desde los más simples hasta los más complejos por su alto nivel de organización. A grosso modo, se pueden distinguir dos grandes grupos de microorganismos, procariota y eucariota, diferenciados solamente por su ARN ribosomal. Sin embargo, postulados recientes abandonan este modelo, separando al dominio arquea de los procariotas, ya que estos también presentan diferencias en el ARN ribosomal. Echemos ahora un vistazo a los tipos de microorganismos. Las bacterias son microorganismos unicelulares que no presentan núcleo diferenciado, denominándose así procariotas, que significa prenúcleo. Presentan diversidad de formas que pueden permanecer aisladas o formar agrupaciones y en ocasiones colonias con un nivel de organización primitivo. Poseen una pared celular formada por hidratos de carbono y proteínas denominada peptidoglucano y se dividen mediante fisión binaria. Las bacterias pueden nutrirse de variadas formas, ya sea mediante sustancias químicas, orgánicas o inorgánicas, o produciendo su propio alimento. Otra característica común es que algunas de estas pueden desplazarse mediante apéndices llamados flagelos. Las arqueas son células procariotas que presentan pared celular sin peptidoglucano, encontradas normalmente en ambientes extremos y se dividen en tres grupos. Los metágenos, los cuales producen metano como desecho a partir de su respiración. Los halófilos, que viven en ambientes con grandes concentraciones de sal, como el mar muerto, y los termófilos, que viven en aguas con altas temperaturas y sulfurosas. Los hongos son microorganismos que poseen núcleo diferenciado, cubierto por una membrana denominada membrana nuclear. Pueden ser unicelulares como las levaduras o pluricelulares. Agrupados, forman una masa visible llamada micelio, compuesta por filamentos que se extienden de manera uniforme o compartimentada denominada hifas. Algunos hongos crean estructuras similares a plantas, pero estas están conformadas en su mayor medida por quitina, el mismo material del que están hechos los exoesqueletos de algunos invertebrados. A diferencia de las plantas, estas no pueden hacer fotosíntesis. Conforman su alimentación mayormente de la materia orgánica en descomposición, pero algunos mantienen sus exigencias metabólicas como simbioides o parásitos patógenos. Los protozoos son microorganismos eucariotas unicelulares que se desplazan por medio de pseudópodos, vellosidades presentes en toda la célula, flagelos largos o también apéndices numerosos conocidos como cilios, y también se mantienen como entidades libres o parásitas y pueden reproducirse de manera sexual o asexual. Las algas son eucariotas fotosintéticos que suelen ser unicelulares, con gran variedad de formas. Su reproducción puede ser sexual o asexual y su pared celular, al igual que la de las plantas, está compuesta por celulosa. Necesitan de luz, dióxido de carbono y agua para la fotosíntesis. Como resultado de esta se produce oxígeno e hidratos de carbono. Los virus
Entran en la categoría de microorganismos por ser aún más pequeños que las bacterias, pero se diferencian del resto de microorganismos por carecer de metabolismo, y aún se cuestiona si son seres vivos. Son parásitos obligados que necesitan de la maquinaria celular de otros microorganismos y pueden presentar membrana lipídica o carecer de ella. El punto central por el cual la microbiología es de gran importancia es que estudia las posibles utilidades que pueden representar la gran diversidad de microorganismos y porque así como ciertos de ellos pueden resultar benéficos, algunos nos pueden enfermar. La microbiología entra en escena comprendiendo el mecanismo de acción de esos microorganismos y de esta manera puede evitar o curar enfermedades. Pero en realidad cerca del 1% de las bacterias producen enfermedades y el resto de ellas cumplen funciones útiles en la vida del planeta. Las bacterias están en los alimentos y algunos de ellas participan activamente en la producción de estos mismos. Un ejemplo de ello son los alimentos fermentados. También están presentes en la superficie de nuestra piel y en algunos de nuestros órganos. En nuestro sistema digestivo, una bacteria conocida como Escherichia coli convierte nuestros alimentos en azúcares y vitaminas procesables. Por otro lado, estos microorganismos en nuestro cuerpo nos mantienen sanos, ocupando un lugar que si no ocuparan, quedarían libres para otros tipos de microorganismos que sí nos enfermarían. Por otro lado, los mismos microorganismos que nos protegen nos podrían enfermar, dependiendo solo si están en lugares en los que normalmente no deberían estar, como la sangre, los pulmones o los músculos. La lucha contra las enfermedades casi siempre la ganaban las bacterias, esto fue solo hasta el siglo XX. Fue desde 1928 cuando un científico británico llamado Alexander Fleming salió de vacaciones. No era muy aseado en el laboratorio y dejó sus medios de cultivo en el lavado. Cuando regresó, notó que un medio de cultivo se había enmohecido. El moho mató las bacterias, hecho que inició una investigación de 10 años en los que finalmente se aisló la sustancia química que producía el moho penicillium que mataba las bacterias, antibiótico conocido como penicilina. Con la creación de antibióticos derivados de la penicilina, se curaron enfermedades como pulmonía, sífilis, gonorrea y otras más. El problema subsiguiente radicó en que las bacterias cambian, se modifican y adaptan a los ambientes adversos. Los plasmidios son bancos de información genética independiente del nucleoide que puede ordenar a la célula cómo metabolizar determinada materia orgánica o indicar cómo tolerar determinado antibiótico. Esta información genética puede transferirse a otras bacterias independientemente si son o no especies diferentes. Este proceso puede ocurrir en menos de una hora. Por desgracia, las bacterias comienzan a tolerar una mayor cantidad de antibióticos cada día. Por ello, es importante comprender cómo estos microorganismos actúan, se mantienen y se adaptan en estas condiciones. Esa es la ocupación de la microbiología.